ver, tuve que subir por la grada porque está fregado el ascensor. He quedado dolorido de mi rodilla, pero vamos a ver si aquí voy a echarme esta pomada y vamos a ver si da resultado. Preguntas fáciles. Si no da resultado, pregunta ruin. Bueno, vamos. Anoten su nombre, por favor. Esta tarde vamos a ver un tema de capital importante. Le voy anticipando, avísenle a sus otros compañeros del otro grupo. Siempre pregunto tratamiento de TB, los 3 esquemas que hay, reacciones adversas, que eso tienen ustedes que saber. Les aseguro que tienen que saber. En la Organización Mundial de la Salud dice que ningún médico en el mundo debería egresar sin saber los esquemas de tratamiento de la tuberculosis. Entonces es la enfermedad más difundida en todo el mundo. 1/3 de la población mundial está infectada de tuberculosis. Entonces, les estoy anticipando: tratamiento de la tuberculosis, dosis kilo peso, dosis de presentación, dosis total, reacciones adversas, eso tienen que saber cuáles son las reacciones adversas, ¿no? Y los esquemas de tratamiento. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con tuberculosis, ¿ya? Este era el hospital hace 35 años, ¿eh? Se caía, ahora está más o menos así, ¿ya? El día 24 de marzo de cada año se recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis. O sea que este 24 de marzo, que cae un día domingo, porque el 23 es el censo, se recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis en homenaje a este gran hombre, Robert Koch, que fue el descubridor de ¿qué? Del bacilo de la tuberculosis. Es importante que ustedes sepan que es un bacilo ácido autónomo resistente, por eso se llama bar, no el bar de los árbitros, bar de bacilo, el otro es con B chica, ¿ya? Es un aerobio estricto, inmóvil, tiene una gran cantidad de lípidos, es sensible al sol, la temperatura, la ebullición y los desinfectantes. O sea que nosotros podríamos matarlo, pero generalmente no sucede eso. Recomendaciones: siempre los lugares tienen que estar bien ventilados. Aquí, por ejemplo, deberían haber unos extractores de aire. No los tenemos, ni qué hacer. Entonces, ¿cuál es el concepto de la tuberculosis? Hace muchos años ya la OMS dijo lo siguiente: es una enfermedad infecciosa, contagiosa, curable y social. ¿Alguien lo tiene el texto ese que están vendiendo ahí en la fotocopiadora? ¿Ah? ¿Saben qué? Les va a servir, creo que vale $1 la fotocopia ahí. Vayan, búsquenlo. Sirve, por lo menos un 90% de ese texto les va a servir, ¿ya? No sé, pero es una de esas de por ahí. ¿A dónde? ¿Y a cómo lo venden? 25. Vean ustedes, y a mí no me dan derecho de autor. Yo lo regalé una vez hace varios años y lo llevaron allá y de ahí tienen. Pero aún así voy a tratar de pasarle yo al grupo insuficiencia respiratoria y tuberculosis. Voy a tratar de hacer, si puedo, esta noche. ¿Ya? Bueno, entonces la tuberculosis es una enfermedad de denuncia obligatoria. A partir de hoy, día 11 de marzo, ustedes se convierten en agentes de salud, de manera tal que si tienen un vecino, tienen un amigo, un compañero, un familiar que tenga síntomas de tuberculosis, ustedes están obligados a orientarlos y llevarlos a un centro de salud para que se trate de hacer el diagnóstico y posteriormente el tratamiento de la tuberculosis.
Entonces la tuberculosis en realidad acompaña al hombre desde que el hombre es hombre. En esa diapositiva que ustedes ven aquí, es de un campo santo, un cementerio, ¿ya? No les voy a decir en qué lugar es, pero aquí el 90% de los que están enterrados han fallecido por tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la tuberculosis no se trata, lleva a la incapacidad y finalmente al óbito del paciente. Y sorpréndanse, la tuberculosis es una de las pocas enfermedades que se puede curar, pero sin embargo no lo hace, por diferentes motivos, ya vamos a ver. Entonces van a ver ustedes que ya desde el año 460 a.C., Hipócrates ya la describía no como tuberculosis, él decía tisis, porque tisis significa hemoptisis, ¿no? Hemoptisis. ¿De acuerdo? Allá, hace muchos años, en la época de los faraones, vean ustedes, aquí ya teníamos esas momias con signos de tuberculosis vertebral u ósea, o sea, lo que se llama, ¿qué cosa? Mal de Pot, ¿de acuerdo? Muchos años más para acá, en el Perú se encontraron estas momias también, en lo que se llama chulpas con qué, con imágenes compatibles con mal de Pot. Estamos hablando ya de hace muchísimos años, ¿no? De la época de la colonia, más de 500 años. Entonces, la tuberculosis está directamente relacionada con el hambre, con el hacinamiento y la pobreza. De manera tal que ustedes deben saber que en África, donde hay mucha hambre, mucha hambruna, yo he estado alguna vez en África y les aseguro que uno llora de ver a la gente con hambre y con sed. Les aseguro eso. Yo tuve casi 3 meses por allá, en una misión. ¿Y saben qué es el producto más preciado que hay? El agua. Nos daban bidones de agua para tomar, cada uno se tira por lo menos 10 litros de agua al día, les aseguro. Y uno no se baña todos los días como acá. Se baña cuando puede. Primera vez nosotros nos bañamos después de una semana, por suerte. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque hubo una cosa media rara que fue como una lluvia, ¿no? Entonces, y ahí aprovechamos y nos dimos una duchada, una bañada así, pero bañada así con ducha, es soñar, es soñar. Entonces, el hacinamiento y la pobreza, donde hay hacinamiento, se llamen internados, se llamen cuarteles, se llamen cárceles. Cárceles. Cuando cayó el muro de Berlín en el 89, ¿ya? Cuando cayó la Unión Soviética, salieron hacia Europa, creo que más de 100 millones de presos políticos que había en la diferente. Eso es lo que dice la historia, yo no lo vi. ¿No? Entonces estaban infectados de tuberculosis y de VIH. Y hubo un repunte de la tuberculosis en Europa. Entonces, epidemiológicamente, ¿qué es lo que pasa? Más de 2.000 millones de infectados por bacilo de Koch existen en el mundo. En Bolivia existen alrededor de 8.000 casos nuevos. 1,5 millones de personas fallecen todos los años. En Bolivia hay 1.2% de tuberculosis multidrogo resistente, es la primera vez que lo escuchan. O sea que de 8.000, el 10% son 800, son 80, son unos 96 casos más o menos de tuberculosis multidrogo resistente que hay en Bolivia cada año. El 50% son fuentes de contagio y el 95% de los casos se ve en países de rentas muy bajas. Esta diapositiva es del año 2000, tiene 24 años y lamentablemente epidemiológicamente no ha sufrido mucha modificación. En esa época ya se hablaba de la tuberculosis multidrogo resistente primaria.
¿Qué quiere decir eso? Son los pacientes que son multidrogoresistentes sin haber tomado ningún medicamento. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Ustedes han debido llevar en bacteriología, si no me equivoco, bacteriología del primero o segundo año. Segundo año. Entonces han debido llevar ahí en bacteriología de que por cada 100.000 bacilos hay uno mutante resistente. O sea que en 1.000.000 de bacilos hay 10 mutantes resistentes. Y estos se reproducen, se duplican cada 18 horas. Pero pónganle cada 24. 10 no es nada, 1.000 no es nada. Pero cuando son 100.000 o 1.000.000 de bacilos, eso ya tiene un efecto sobre el huésped, sobre el paciente. Aquí está Bolivia, vean, 1.2% de tuberculosis multidrogo resistente primaria. Y aquí está Brasil, 0.9%. Parecería que nosotros tenemos más que Brasil. La gran diferencia está en que en Brasil son más de 220 millones de habitantes. Y nosotros acá a duras penas llegamos a 11 millones. San Pablo tiene 20 millones de habitantes, la gran San Pablo. Todo el estado tiene más de 40 millones, imagínense ustedes. Entonces, pregunta de evaluación. Etiológicamente, ustedes tienen que saber que el complejo Mycobacterium tuberculosis está formado por el Mycobacterium tuberculosis hominis en el 98% de los casos. Y a eso lo acompañan el Mycobacterium africanum, el bovis y el microtis. El bovis en el ganado vacuno y el microtis sobre todo en los roedores. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, es importante que nosotros sepamos de que este bacilo se lo tiene con la tinción de cielo, se llama bacilo alcohol resistente. Se lo cultiva en el medio del Lowenstein-Jensen. Crece en 2 a 6 semanas. O sea que es de un crecimiento lento. Pero es la forma correcta de hacer las cosas. Actualmente, como ya vamos a ver más adelante, hay un método que se llama de GenExpert, que es de biología molecular, que es el mismo que se ha utilizado para el diagnóstico del COVID-19, ¿no? Entonces, es una técnica nueva. El Bactec que se cultiva entre 9 a 16 días. ¿Ya? Fisiopatológicamente me gustaría que ustedes recuerden esto. No lo busquen en ningún libro, que no existe en ningún libro. Este es un invento mío, una creación mía si se quiere, pero es correctísima. ¿Ya? Vean, me explico. El bacilo entra por la vía aérea, ¿de acuerdo? Llega a los sacos alveolares y ahí entra en contacto con los macrófagos alveolares y es donde se produce la primoinfección tuberculosa. Por primera vez el bacilo entra en contacto con nuestro organismo y los macrófagos alveolares salen a detener esa infección. Estoy hablando de infección. De ahí se producen 2 caminos. Vean, tenemos un paciente que tiene un buen estado general, los macrófagos ahí son bastante eficientes y los macrófagos encapsulan al bacilo, transformándolo en un bacilo durmiente. No se produce la enfermedad y el paciente queda infectado. ¿De acuerdo? El siguiente paso es este. Entra el bacilo, llega a los sacos alveolares, salen los macrófagos a parar la infección pero en este caso el paciente es un paciente inmunodeprimido. ¿Qué quiere decir? Es un paciente diabético, es un paciente con VIH, es un paciente desnutrido, es un paciente con insuficiencia renal, es un paciente con insuficiencia hepática, ¿ya? Ahí los macrófagos son sobrepasados por los bacilos, se produce la infección y se produce luego la enfermedad. ¿De acuerdo?
Entonces, vean, son las dos formas como llega el bacilo y el paciente enferma de tuberculosis. ¿De acuerdo? Una cosa es infección y otra cosa es la enfermedad en sí. ¿De acuerdo? Cuando el bacilo llega a nuestro organismo, los macrófagos tratan de detenerlo y lo encapsulan y lo trasladan al sistema linfático. Ese sistema linfático que puede estar en el parénquima pulmonar, pero generalmente está en los ilios pulmonares. Ahí es donde se lo ve generalmente. Se produce una reacción inflamatoria donde hay bacilos dentro de eso junto con macrófagos y se produce esto que se llama complejo de Ghon. ¿De acuerdo? Complejo de Ghon. Ese complejo de Ghon se lo puede ver así, vean ustedes, ¿ya? A través de adenopatías ileares, adenopatías paratraqueales, ¿no? Ese es un complejo de Ghon secundario a la entrada del bacilo a través de la vía aérea hasta llegar al alveolo, y los macrófagos intentan detener la infección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver de que se pueden manifestar así en forma de adenopatías, ¿ven? ¿Ya? Adenopatías o atelectasias. Esto es importante. Cuando ustedes encuentren en su examen físico un paciente con adenopatías en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en cuello, en axila o en la ingle, eso se llama infarto ganglionar, una adenitis, ¿ya? Y de inmediato tienen que pensar que ahí hay una reacción inflamatoria secundaria a, presten atención, a una bacteria, a un virus, a un hongo, a un parásito, a un agente químico, a un agente físico, a un agente inmunológico o a un agente neoplásico. En cualquiera de las circunstancias siempre hay un proceso inflamatorio. La mayoría, un 70 y tanto, casi 80% de esas adenopatías son inespecíficas, pero hay un porcentaje también muy importante que puede ser tuberculosis ganglionar, puede ser un linfoma, puede ser sarcoidosis. ¿Ya? Vean ustedes qué importante toditas esas patologías. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de linfoma es un agente neoplásico. Cuando hablamos de tuberculosis es un agente bacteriano. Cuando hablamos de sarcoidosis hay un problema inmunológico. Vean cómo se compone. Bacterias, virus, hongos, parásitos, agentes químicos, agentes físicos, agentes inmunológicos, agentes neoplásicos y otros de causa desconocida. ¿De acuerdo? Muchas veces adoptan este patrón nodular o otro patrón de tuberculosis miliar. ¿Ya? Entonces, las formas de infección son variadas. Todo esto está en ese texto que está ahí ¿En qué fotocopiadora está? Camila. Vayan ya, bro. Tenemos una TV de reactivación, otra primaria progresiva, postprimaria, de reinfección, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifica la tuberculosis? Pregunta de evaluación. La que utilizamos más frecuentemente es por su localización en tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Pero tenemos otras también por la forma clínica, por la forma anatomopatológica o por la patogenia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano que ustedes se imaginen. El que se imagine, comenzando en la cabeza, tenemos ¿qué cosa? Piel, tuberculosis cutánea. ¿Qué tenemos? Cerebro, tuberculosis cerebral. ¿Qué tenemos? Ojos, tuberculosis ocular. ¿Qué tenemos? Tuberculosis de las vías aéreas. ¿Ya?
faringitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, tuberculosis. Tuberculosis pulmonar, tuberculosis pleural, tuberculosis pericárdica, tuberculosis articular, tuberculosis gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces prácticamente no se salva ningún órgano. Por eso es que en nuestro medio, ustedes cuando vean un paciente, piensen en tuberculosis. Yo recuerdo hace muchos años, de unos 30 años tal vez, me llaman para atender a un paciente muy importante en Bolivia, no Santa Cruz, en Bolivia, que ya lo habían visto como 3 o 4 médicos de confianza de ese político, y el paciente estaba yendo mal. A mí me llamaron, yo en esa época, en el año 1987, 90, yo tenía recién 37 años, era peladito, como dicen, era crianza, ¿ya? Pero fui a verlo, y los colegas más antiguos que yo me miraron así como dicen acá, no lo ningunean a uno, ¿no ven? Así dicen, ¿no ven? Entonces yo, este muchacho que sabrá qué nos va a enseñar a nosotros. Le habían dado de todo a ese paciente, a ese político. Yo llego, lo examino al paciente, de clean a cola, como se dice. Su radiografía era inocente, no había tomografía todavía en Bolivia en esa época, ¿ya? Entonces le hago exámenes de laboratorio. Ya tiene, me dijo, bueno, yo quiero otro examen. Lo primero que llamó la atención era una velocidad de sedimentación acelerada. No tenía leucocitosis, pero al examinarlo en el cuello, le encuentro unas pequeñas adenopatías. Lo que había así en esa época era ecografía, entonces le hice hacer un barrido ecográfico de cuello, de axilas y de ingle, y tenía varios ganglios. Yo hablo con los otros colegas, yo creo que hay que hacer una biopsia de este paciente, de los ganglios de este paciente. Y yo digo, no, pero ¿cómo? Son muy pequeños. Yo le dije, pero si ustedes me llaman a mí, yo tengo que hacer mi trabajo y estoy solicitando biopsia. Se molestaron, pero al final impuse mi criterio y se le hizo biopsia. ¿Qué creen que vino? Tuberculosis ganglionar, extrapulmonar. El hombre no era ningún muerto de hambre. El hombre era un político muy famoso. ¿Ya? Si es que, ¿cómo se va a enfermar de tuberculosis? Pero se olvidan de un detalle epidemiológico. Los políticos son los que más están en contacto con la gente, ¿no? Salen a discursear, van por todos lados a hacer campaña, etcétera, etcétera. Y es obvio que uno se puede infectar. Al final, yo le inicié tratamiento para tuberculosis y el paciente 2 semanas, 3 semanas después estaba mucho mejor. El diagnóstico fue tuberculosis ganglionar. Entonces, no hay que olvidarse de eso. Tuberculosis. No digo que todo es tuberculosis, no, pero hay que pensar. Recuerden, métanse en la cabeza esto, por favor, les va a servir de mucho. Por lo menos me recordarán por lo menos eso. El problema o lo produce una bacteria, o un virus, o un hongo, o un parásito, o un agente químico, o un agente físico, o un agente inmunológico, o un agente neoplásico y otros que son de causa desconocida, que son los idiopáticos. Los desafío a que me inventen otra vez y yo ahorita les hago traer mocochinchi sin bola para todo. Doctor, pero los síntomas del extrapulmonar va a depender del lugar donde se localiza. ¿Cómo? Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar va a depender del lugar donde se localiza.
hizo. Sí, es cierto, eso puede. ¿Qué era lo que tenía este paciente? Tenía astenia, adinamia. Y también estaba ya con un poco de anorexia, de falta de apetito. No se olviden de eso. Los pacientes, al tener una invasión bacteriana de tipo tuberculosis, ¿ya? La reacción inmunológica, ¿por qué se enferma uno? Como dicen, porque sus defensas se bajan. Es cierto, es verdad eso, les aseguro que es verdad. Es porque la respuesta inmunológica no es la adecuada. Por eso se enferma. Porque el que no se enferma pues está saludable, ¿no? Entonces, astenia, dinamia, anorexia, no se olviden. ¿No? Pérdida de peso y tos. Con esos tres elementos ustedes ya tendrían que hacer la hipótesis diagnóstica de tuberculosis. Eso es lo que dice la OMS, no lo digo yo por si acaso. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes se imaginen puede dar. Entonces, el cuadro clínico, vean ustedes, hay síntomas sistémicos como la fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Nuestro paciente tenía pérdida de peso. Síntomas pulmonares, ¿cuáles? Tos, producción de esputo, hemoptisis, disnea. Este paciente tenía cansancio, se sentía cansado y nadie sabía por qué. Y le decían, no, es que usted trabaja mucho, que aquí, que más allá y todo eso, ¿no? Y hay pacientes que son asintomáticos. Créanme, yo llevo metido en la medicina 52 años. Créanme que yo estoy seguro que he visto más de 1000 casos, que no son muchos, en los cuales el paciente está asintomático. En una época yo trabajaba para una empresa grande y yo era el encargado de hacer el examen de admisión para eso. Todos los días, por lo menos entre 10 a 12 y hasta 15 pacientes por día atendía para que sean admitidos en la empresa. Entonces a todos se le hacía un hemograma, orina, azúcar y una radiografía de tórax. Cualquier cantidad de pacientes que no tenían ni un síntoma, ni medio síntoma, era en la radiografía que había imágenes de condensación. Es así. Por eso le dicen a la tuberculosis la enfermedad de las 1000 caras. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, vean esto. Yo creo que esto les va a servir de mucho. Presten atención. Esto es un flujograma de diagnóstico y de tratamiento de la tuberculosis. Para mí, esta es la diapositiva clave. ¿Ya? Para mí, no sé para ustedes. Vean, ¿qué es un sintomático respiratorio? Es un paciente que tiene tos y expectoración por más de 2 semanas. ¿Cuánto tiempo lleva tosiendo? 3 semanas, sintomático respiratorio. ¿Cuánto tiempo lleva? 2 semanas, sintomático respiratorio. ¿Puede un resfriado durarle 2 semanas? Un resfriado dura 3, 5, rajada de una semana, ¿no? Con la complicación. Pero no 2 semanas, pues. Y a veces el médico está 4 semanas con el paciente tosiendo y no le pide ni un examen. Aquí a este paciente con tos y expectoración por más de 15 días, ustedes están obligados a solicitar lo siguiente. Tinción de Gram. 1, ¿por qué? Porque si es Gram positivo le sirven betalactámicos, si es Gram negativo le van a tener que dar quinolonas y aminoglucósidos. Tinción de Gram. Baciloscopía. Si es baciloscopía positiva ya está hecho el diagnóstico. Micológico directo. ¿Para qué? Para buscar hifas, micelios o esporos de hongo. Encontraron eso, ya está hecho el diagnóstico. Es una micosis, hay que hacerle tratamiento para micosis. Cuarta cosa, pesquisa de células neoplásicas en esputo. Cualquiera cree que es difícil eso, no es difícil.
cualquier técnico en laboratorio en menos de 10 minutos, 15 minutos le hace la tinción, lo mira y le dice, aquí no hay nada, son células normales. O le dice, doctor, Arce, ¿sabe qué? Encontraron núcleos hipercromáticos, núcleos bilobulados, trilobulados. Ese es un paciente con células neoplásicas positivas, o sea que es una pesquisa de células neoplásicas positivas. Esos 4 exámenes se hacen en menos de 1 hora. Luego están obligados a hacerle ¿qué? Cultivos para gérmenes comunes. ¿Qué más? Micológico en medio de saburó, que le va a durar 2 semanas. El cultivo para gérmenes comunes dura 3 días. El otro dura 2 semanas. En cambio, los primeros 4 duran menos de 1 hora. Entonces, decir que no se puede hacer diagnóstico, yo lo veo como que no se los explicaron a ustedes. Ustedes están en 4º año de medicina. Me alegra mucho. De aquí a poco se van a graduar. Espero que me conviden a la fiesta de graduación. Y si no me convidan, ni qué hacerles, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero varias veces he ido a la fiesta de graduación por si acaso. Si ustedes hacen eso, les aseguro que están cumpliendo uno de los preceptos de lo que significa estudiar en nuestra escuela de medicina de la Universidad Cristiana de Bolivia. ¿Cuál es el perfil de nuestros médicos que se forman acá? De médicos generales. No son especialistas. Y lo que yo les estoy hablando es de medicina general. Esto lo debían haber visto en 2º año de medicina. ¿No lo vieron? Bueno, no hay problema. Ahora lo están viendo en 4º año. ¿Acaso no llevan bacterias en 2º? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿No se escucha? Sí. Entonces ustedes tendrían que saber que se hace tinción de grano, micológico, baciloscopía, pesquisa de células neoplásicas, cultivo para gérmenes comunes, cultivo en medio de saburó. 6 exámenes. 4 de ellos se hacen en menos de 1 hora. Perfil del médico de la UCO dice formar médico, etcétera, etcétera, en medicina general. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de ahí le hacemos los exámenes y los pacientes no van a dar VAR positivo o VAR negativo. Digo VAR positivo, ya está hecho el diagnóstico. A ese paciente con VAR positivo vamos a ver si es un caso nuevo o un caso pretratado. Si es un caso nuevo, yo tengo que hacerle el esquema 1, el esquema 3. Yo sigo hablando del esquema 1, 2 y 3 porque es más didáctico. ¿Ya? El esquema 1 se hace en pacientes vírgenes de tratamiento. ¿Con qué? Con hidracina, rifampicina, piracinamida, etambutol durante 2 meses y 4 meses con hidracina, rifampicina. El esquema 3 para niños se lo hace con rifampicina, hidracina, piracinamida durante 2 meses y 4 meses con rifampicina y hidracina. Actualmente se puede usar el etambutol también, por si acaso en los niños. ¿Ya? Si es un caso pretratado, o sea, un paciente que ya trataron antes, ¿qué tengo que hacer? El esquema 2 es el esquema de retratamiento. ¿Ya? Dura 8 meses. En algunos textos que hay ahí un poco antiguos, hay 3 fases, actualmente solamente son 2 fases, desde hace unos 8 años. Una primera fase que dura 3 meses con hidracina, rifampicina, piracinamida, etambutol, y 5 meses con hidracina, rifampicina y etambutol. ¿Ya? 8 meses. Antes eran 8 meses, pero era 2, 1, 5. Ahora es 3 y 5. ¿Ya? Estos son los problemáticos, los VAR negativos. Si el paciente es VAR negativo, hay que tratarlo con antibióticos durante 10 días, repetir la baciloscopía y hacer GenExpert. Actualmente se hace GenExpert directamente. ¿Qué es el GenExpert? Es una reacción en
cadena de polimerasa, lo mismo que se hacía para el COVID. ¿Cuál es la ventaja? Demora 1 hora 45 minutos en hacerse el diagnóstico. Con otra gran ventaja, nos identifica los pacientes que son resistentes a la rifampicina, por si acaso. ¿Cuál es la desventaja, entre comillas? Que es un equipo un poco caro y no lo tiene todo el mundo. Nosotros hace como 10 años que lo tenemos, 8 años en el servicio de neumología. ¿Ya? Y la otra ventaja que tiene es que es portátil, más así pequeñito, se lo enchufa, se carga la batería y se hace el examen. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico, recuerden, es clínico, pero también laboratorial. ¿Qué hay que hacer? Cultivo de BK, BK seriado, hemograma, ADA, adenosín desaminasa, sobre todo en los pacientes que tienen líquido pleural, derrame pleural. Si el ADA está elevado, quiere decir que es un proceso crónico. Crónico es el cáncer y la tuberculosis. ¿Ya? Se le hace el GENEXPER y también se puede. El GENEXPER, recuerden que sirve para hacer diagnóstico de resistencia a la rifampicina. Y el GENOTYPE sirve para hacer diagnóstico de la resistencia al INH. Y obviamente podemos hacer el diagnóstico anatomopatológico identificando el granuloma específico. Vean, este es el equipo pequeño, pesa 3 kilos, 4 kilos. ¿Ya? Este es el diagnóstico molecular GENEXPER, sistema de GENEXPER. Aquí se carga, este es el cartucho especial para tuberculosis. Este mismo cartucho, pero para COVID, era el que se colocaba acá y le daba el resultado en 1 hora 45 minutos para saber si era COVID positivo, si la IgM estaba alta o había desaparecido y ya había IgG. ¿De acuerdo? ¿No? Tiene una sensibilidad cuando hay BK positivo de 95% y una especificidad de 98%. Cuando hay BK negativo tiene una sensibilidad de 88% y una especificidad de 95%. En cualquiera de las dos situaciones es mejor que la vaciloscopía. ¿Saben por qué? Porque la vaciloscopía tiene una sensibilidad de 50%. ¿Dio para entender? Hola. No se duerma, pues, che. Bueno, entonces este es el otro equipo de GENOTYPE. Recuerden, el GENEXPER para hacer resistencia a la rifampicina, el GENOTYPE para el INH, pero por supuesto también la prueba de la tuberculina, ¿no? Con el derivado proteico purificado, ¿ya? Hay que leerlo a las 72 horas y hay que medir la induración que hay alrededor. Esta es la reacción que se da. En realidad no se dice positivo, se dice reactivo. Más de 5 milímetros es reactivo. ¿Ya? Como anécdota le diré que allá por el año 90 más o menos hacían la campaña en el hospital y a mí me hicieron el PPD y dio creo que 35 milímetros. Así me dice la jefe del laboratorio de Gustavo, venga que tenemos que iniciar el tratamiento para la TB. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque usted está enfermo de tuberculosis. Ajá, le dije yo. No estoy enfermo, estoy infectado, como están toditos ustedes. Si se miran en el hombro derecho, van a ver ustedes que tienen una cicatriz. Es la cicatriz BCG. Pero me dice, doctor, pero ha dado más de 35 milímetros. Y de ahí cuál es el problema. Pero tiene que hacer tratamiento. No voy a hacer ningún tratamiento porque eso lo único que me dice es que yo estoy infectado por la TB. Pero no estoy enfermo. Ustedes están infectados también. Ya se miraron el ojo. No quieren, ¿no? Una vez en Europa llego al aeropuerto de Barajas y lo primero que me hace el sanitario es
mirarme, hacía frío, ¿no? Yo tuve que sacarme la chamarra. ¿Y para qué? Le dije, es que tenemos que ver qué cosa va a ver, si tiene cicatriz. Ya yo sabía que yo no tengo cicatriz BCG. Me miraron, no tiene. ¿De dónde viene usted? De Bolivia. Pero debería tener. Me miro yo a la jovencita, le digo, ¿no? Estimada, ¿cómo se llama usted? Hasta el día de hoy me acuerdo. Rebeca se llamaba. Doctora, sí, me dijo, soy doctora. Estimada Rebeca, yo soy médico y soy neumólogo. Pero ¿por qué usted no tiene cicatriz? Porque cuando yo nací no había todavía vacuna para la tuberculosis, entonces yo he adquirido inmunidad pasiva, así se llama. A ustedes les han dado inmunidad activa. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. ¿Yo para entender? Sí. Muy bien. Entonces, el otro método diagnóstico obviamente es la radiografía. Recuerden, cualquier imagen que vean en los campos pleuropulmonares, piensen, ese es un síndrome de condensación pulmonar compatible con neumonía, tuberculosis, tromboembolismo, ¿ya? Atelectasia, neoplasia, derrame pleural. Una de esas causas va a ser, ¿de acuerdo? Pregunta de evaluación. Diagnóstico de la tuberculosis infantil por medio del score de Toledo-Kaplan. ¿Ya? Tiene 6 indicadores. El bacteriológico consiste en aislamiento del bacilo de Koch, vale 7 puntos. El anatomopatológico, la presencia del granuloma, 4 puntos. El inmunológico, PPD mayor a 10 milímetros, 3 puntos. El radiológico, imagen subjetiva de BK, 2 puntos. El clínico, clínica subjetiva, 2 puntos. El epidemiológico, contacto TV, 2 puntos. Si ese puntaje da más de 7 puntos o más, ese paciente tiene TB. Si ese paciente está entre 5 y 6, es probable que tenga TB, hay que hacer la prueba terapéutica durante 2 semanas. De 2 a 4 puntos posiblemente y 2 puntos solamente, ese paciente no tiene TB. Aquí ustedes pueden ver, esto se llama signo de la sombra húmeda, vean, ahí hay un redondito como si fuera la cabecita y esto es el cuerpo, ¿ya? Esto es una TB miliar, vean en la tomografía, vean esa cavitación, no se olviden, neumonía, tromboembolismo, atelectasia, neoplasia, derrame pleural. Algunas veces hay este tipo de coexistencia del paciente con VIH y el dermocitis girovesa. Vean este caso, vean aquí, esta señora era una empresaria, venía del Beni, me llaman y me dicen, doctor Arce, ¿será que usted puede venir acá a Trinidad Beni a atender a una paciente? De poder puedo, le dije, pero eso le va a salir muy caro. No se preocupe, doctor, por la plata. No, le dije yo. Bueno, pero ¿no cree usted que es mejor que se venga acá? Yo tengo mayores recursos diagnósticos. La señora llevaba 2 semanas internada. Le habían dado de todo y no mejoraba. Entonces al final los convencí de que se vengan a Santa Cruz. Doctor, por favor, vaya que nos espere una ambulancia en el aeropuerto de Trompillo. Me fui allá. Cuando a eso de las 3 de la tarde aterriza un avión bimotor. Era la paciente, se había venido en su avión particular. Ya se dan cuenta la calidad de paciente que tenía. Bueno, la habían visto los colegas, le hice sacar una radiografía y yo vi esta imagen, vean. O esto, dije yo, son adenopatías ganglionares o hay algo más. Le pedí una de perfil, vean, ¿qué era lo que había ahí?
una cavitación en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Le pedí una tomografía, vean lo que dio, una gran cavitación con nivel de hidroaéreo. Diagnóstico: tuberculosis. Le hice una fibroscopía, dio positivo. Si los colegas hubieran tomado en cuenta de que esta paciente era diabética, tenía mucho dinero, pero era diabética, de repente hubieran hecho el diagnóstico más efectivo. Epidemiología: no se olviden de que vivimos en un departamento, en un país que está ubicado en Sudamérica, en Latinoamérica, donde hay una altísima incidencia de tuberculosis. Si no es ningún problema, pero busquen otra causa, pero piensen en tuberculosis. ¿Ya? Aquí otro caso, ¿ya? Vean ustedes secuelas del TB, un neumotórax por TB. Vean esto, un gran derrame pleural con cardiomegalia. Vean esto, una pericarditis, vean cómo se han enrestado. Le doy la vuelta y parece una copa de champán, bonito, ¿no? Entonces, otros casos como este, vean ustedes la tomografía de una TB miliar, TB ocular, TB cerebral, ¿ya? ¿Recuerdan? Vean esto. ¿Ah? Vean esto. Vean esto otro. ¿Qué pensar en tuberculosis? ¿De acuerdo? Vean un síndrome de destrucción pulmonar por tuberculosis. Vean esto. Ojo con estos derrames masivos. Cuando son masivos hay que pensar en cáncer. ¿No? Criterio de derrame: borramiento de seno costogénico, curva parabólica y desplazamiento del mediastino. ¿Ya? Vean, gran derrame pleural. Vean, aquí no hay curva, aquí hay una línea horizontal. Este es un empiema pleural. ¿Ya? Ojo con esto, ¿la ven? ¿Ven aquí algo como redondo? ¿Lo ven? Ven, aquí hay una cavidad, ¿la ven? Y ahí adentro hay algo como una bolita. Eso se llama bola fúngica, se llama micetoma, se llama asperiloma. Vean, ahí está la cavidad. Y ahí está la bola fúngica. Todo esto ahí adentro, en hongo. Aspergillus fumigatus. Esto no se trata con medicamento así en sí, no se deja hacer, esto es con cirugía. Vean este otro. Vean este otro. Vean este otro. Vean este otro. Vean esto. Vean esto. Vean este gran derrame. Vean esa condensación bilateral. Nivel hidroaéreo. ¿No? Tuberculosis miliar por VIH. Gran neumotórax. Borramiento de seno costogénico, curva parabólica, desplazamiento del mediastino. Neumotórax. Absceso pulmonar. Vean esto, una gran atelectasia. ¿Qué dijimos que hay? Atelectasia fibrocicatricial, atelectasia por obstrucción, por compresión, pasiva y adhesiva. ¿Ya? Imágenes de tuberculosis, de derrame. Oye, esta es una tuberculosis cutánea, ¿ven? Se parece a un sarampo, ¿no? Y esto, vean, este caso fue interesante. Un día que yo estaba de turno, me dice el doctor, por favor, vaya a valorar a un paciente que tiene una neumonía para internar. Yo me voy, hablo con el paciente, lo oculto, en pulmón no había nada, pero siempre hay que ocultar tórax y abdomen, siempre. Agarro y al estar ocultando abdomen, ¡ay! Dice el paciente, ¡ay, doctor! Me duele mi barriga. Lo vuelvo a ocultar, aprieto un poco, ¡ay, doctor! Por favor, me duele mi barriga. Eso es Bloomberg positivo, en mi opinión.
Hasta que no se demuestre lo contrario, eso es un abdomen agudo. El cirujano me dice, no, eso es neumonía, tenés que internarlo. Yo le digo, yo no creo que sea neumonía, no tiene nada. Lo que tiene ahí es un abdomen agudo quirúrgico. Pero vos no me vas a enseñar a mí, me digo, y el cirujano soy yo. No, le digo, yo no pretendo enseñarte nada, sencillamente digo que el paciente tiene Bloomberg positivo. Y yo aprendí en tercer año de medicina que cuando hay Bloomberg positivo es un abdomen agudo, generalmente quirúrgico. De todas maneras, el cirujano decía, no, lo agarré calladito, le solicité una radiografía de abdomen simple en pie, vean ustedes. ¿Qué fue lo que encontré? Niveles hidroaéreos, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Aún así, el cirujano me miró, ya lo voy a ver, digo. Me quedé ahí mirando, nada. Entonces decidí retirarme. Me fui a la ventana del servicio que dominaba así el patio. Como a los 15 minutos lo veo que pasa una camilla, chum, de ida a quirófano con un paciente. Yo esperé unos 10, 15 minutos y de ahí me fui al quirófano también. Entré justo cuando iban a abrir. Abrieron, estaba llenito de pus. Perforación de estómago, restos alimentarios, todo eso. Se equivocó el colega, como se puede equivocar cualquier otra persona. Seguramente el residente le dijo, doctor, sabe que le duele la espalda, ya neumonía. Yo creo que fue así, pero no era. Muy bien, llegamos al tratamiento. Recuerden, pregunta de examen. Eso está en el texto ese por si acaso. ¿Ya? Medicamento isoniazida se abrevia con la letra H. Dosis por kilogramo 5, dosis diaria 300, presentación 100. Rifampicina se abrevia con la letra R, dosis 10 miligramos por kilogramo, 600 la dosis diaria, 300 la presentación. Etambutol se abrevia con la letra E, 15 miligramos por dosis, 15 miligramos por kilogramo, dosis diaria 1200, presentación 400. Streptomicina se abrevia con la letra S, se da 15 miligramos, dosis diaria 750, presentación 1 gramo. Piracinamida se abrevia con la letra Z, dosis por kilogramo 25 miligramos kilogramo peso, dosis diaria 1500, presentación 500. La streptomicina ya no se usa actualmente en los esquemas, pero es bueno saber. ¿Ya? Ahora solamente INH, rifampicina, etambutol, piracinamida, sin contar la rifampicina, perdón, la streptomicina. Pero debemos saber que también se usaba y seguramente por ahí se podría usar alguna vez. Hay otros medicamentos más eficientes y más eficaces. Muy bien, ¿cómo se hacen los esquemas de tratamiento? El esquema 1 para vírgenes de tratamiento tiene dos fases. Una primera fase de 2 meses con los 4 medicamentos. Una segunda fase que dura 4 meses con 2 medicamentos, isoniazida, rifampicina. Lo estoy pasando así para que vayan y busquen esas tablas en la fotocopiadora ya. El esquema 2 para fracasos terapéuticos, recaídas. ¿Cuántas fases tiene? 2. Primera fase 3 meses con los mismos 4 medicamentos. Segunda fase 5 meses con isoniazida, rifampicina y etambutol. Yo quiero que ustedes se aprendan eso muy bien, que decoren muy bien, porque les voy a preguntar. Es crónica de una pregunta anunciada, así que el que no la responda es porque ya la flojeó. ¿Perdón? El pediátrico, el esquema 3, tiene 2 fases, 2 meses, primera fase, con isoniazida, rifampicina, piracinamida, y una segunda de 4 meses con isoniazida, rifampicina. ¿Ya? Rafa, no es de Rafaela, por si acaso.
reacción adversa a fármacos. Todos los medicamentos pueden dar rafa, todos, hasta comerse una palta, hasta comerse un chancho, comer lo que sea puede dar una rafa. ¿Ya? La hidracina, piracinamida y rifamicina puede dar hepatitis, ¿de acuerdo? El etambutol, alteraciones visuales, la estreptomicina daña el oído, la rifamicina, alteraciones inmunológicas. La piracinamida aumenta el ácido úrico, por eso se la confunde con artritis reumatoide. ¿Cómo se debe manejar? Todo paciente que hace una rafa hay que parar el tratamiento. Yo siempre me discuto con los del programa y dicen, no, hay que esperar. No, este es un proceso inmunológico. Así sea una millonésima de microgramo, igualito va a dar reacción. ¿Ya? Entonces es mejor parar, llamar al especialista para que haga desensibilización. Primero se identifica el fármaco al que el paciente es alérgico, al que le ha dado rafa. Y después se hace un test que se llama de granulación de eosinófilo para identificar a qué es. ¿Ya? Vean, ¿ven esa descamación? ¿Se ve? Vean cómo se colorea la mano. Vean el brazo coloradito, rojo, ¿no? Vean este paciente. Este paciente tuvo más de un año en nuestro servicio. ¿Por qué reaccionó así? El médico que la atendía en la provincia le dijo, señora, yo voy a salir de vacaciones, voy a volver dentro de un mes y medio, yo le voy a dar tratamiento para un mes y medio. Usted no va a dejar de tomar por nada del mundo sus medicamentos. Primer error. Esto se llama esquema TOTS, DOTS. Quiere decir tratamiento directamente observado y supervisado. Segundo error, no se debe dar tratamiento para varios días. El paciente tiene que ir todos los días a tomar su medicamento y uno tiene que preguntarle cómo se siente, si ha tenido algún tipo de reacción. Este paciente a la semana estaba con prurito en el cuerpo. Después, como le dijeron que no deje de tomar, seguía tomando. 2 semanas después estaba así, ¿eh? Hizo insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pensamos que iba a fallecer, pero gracias a Dios después de un año, vean cómo se fue. Obviamente le pedimos permiso para fotografiar a la señora, ¿no? Este otro paciente no tuvo tanta suerte, vean ustedes cómo se descama, parece un gran quemado, vean. Este paciente falleció a los días. A veces afecta así la boca, vean ustedes, o los pies. El próximo reto es la tuberculosis MDR. ¿Qué significa MDR? Multidrogoresistente. Y la XDR. La XDR quiere decir extremadamente drogoresistente. ¿Y a qué son los MDR? Son resistentes a los fármacos de primera línea. Para que sea MDR, tiene que ser simultáneamente resistente al INH y la rifampicina. Si es resistente a un solo fármaco, se llamará monoresistente. Si es a 2 fármacos, se llamará poliresistente. Por ejemplo, puede ser a la rifampicina y etambutol, es poliresistente. INH, piracinamida, poliresistente. Pero si es resistente al INH y la rifampicina juntos, es MDR. Le voy a preguntar en el examen. Y XDR es resistente a los fármacos de primera y de segunda línea. El tratamiento para los de primera línea vale $40 actualmente los 6 meses, más o menos así. El tratamiento para los MDR vale como unos $3,000, $4,000. El tratamiento para los XDR debe valer entre $40,000 a $50,000. La pregunta es quiénes los causan estos resistentes, generalmente el médico, porque no lo maneja adecuadamente el caso. ¿Ya? Entonces, se sabe que hay más de 50 millones de personas infectadas por la TBMD. ¿De acuerdo? Entonces,
Cuando hay un fracaso del tratamiento, uno debería encararlo como si fuera un fracaso. ¿Ya? Como cuando decía Sir William Orwell, la función del médico es curar cuando se puede, pero se debería aliviar siempre. ¿De acuerdo? A estudiar para el próximo examen.